permittant ser completamente honestas sobre algo que la mayoría de las mujeres rara vez dicen abiertamente. Un abrazo adecuado puede provocar una excitación más profunda y visceral que la mayoría de los besos logran crear. He trabajado con mujeres que terminaron reevaluando por completo su relación, que comenzaron a cuestionar la atracción que sentían por su pareja actual, todo por un breve abrazo de otro hombre. Un cambio sutil en la forma en que la abrazaba, y de repente, su mente no podía dejar de pensar en él. El abrazo de un hombre promedio se asemeja a un apretón de mano, cortés, rutinario y rápidamente olvidado. Cena la amabilidad, y es precisamente por eso que mata el deseo. Pero un hombre que comprend la neurobiología del tacto no la abraza simplemente. Déjà un écho neurológico en su sistema. CRE a una sensación que su mente lógica no puede explicar por completo, pero que su cuerpo no puede ignorar. Me la modera. Cristina Morgan y hoy vamos a desglosar la ciencia detrás de ese tipo de contacto. Al final de este video, apprendra un peu que no ajuste en tu postura y un punto de contacto crucial que puede cambiar drásticamente la forma en que ella te percibe. Si está listo para comprender esta forma más profunda de comunicación, escribe la palabra abrazo en los comentarios a continuación. Excelente. Sigamos adelante. El abrazo olvidable fracasa por sí un guion social predecible. Funciona como un acto de validación platónica. El apretón rápido, la palmadita ligera en la espalda. Estos comportamientos cierran el círculo de la interacción. Comunicant. Esto es seguro. Esto no es una amenaza. Somos amigos. Como resultado, su sistema nervioso permanece en un estado de alerta amistosa en lugar de relajación íntima. El abrazo que CRA un eco duradero es exactamente lo contrario. Su propósito es interrumpir deliberadamente el guion social. Debe transmitir calma, control masculino y presencia inquebrantable. Esta es la razón científica por la que la mayoría de los hombres se equivocan. Asumen que la atracción se construit con acción e intensidad. No es así. La atracción primaria se construit con quietud e intención. Un toque apresurado e inseguro indica nerviosismo. Un toque tranquilo y firme comunica autoridad y seguridad, requisito esencial para la excitación. El marco que utilizaremos es la mahuela somática. La palabra somáticos refiere al cuerpo. El objetivo no es convencer a su mente, sino déjà un recuerdo físico, una huella sensorial que su cuerpo recordará mucho después de que el momento haya pasado. Este marco se basa en tres pilares: tempo, quietud y punto de anclaje. Y en un momento, va a revelar el único punto de anclaje en su cuerpo que actúa como un atajo neurológico, cambiando la forma en que ella te percibe, de amigo seguro a amante potencial en menos de 5 segundos. Vamos a reiniciar rápidamente. Toda esta técnica funciona gracias a tres elementos: un ritmo intencionado, una quietud absoluta y un punto de anclaje estratégico. Analicemos cada uno de ellos. Primero, tiempo. Es un error común de velocidad que neutraliza instantáneamente cualquier atracción potencial, moverse a un ritmo conversacional. La energía amistosa es rápida. La energía intencional y dominante es posada. Al comenzar el abrazo, 25% más lento de lo que es socialmente típico, interrumpe sus expectativas y capta toda su atención. Segundo, quietud. Y un pequeño error puede arruinar todo el efecto. Una vez abrazado, no habla, no le das palmadita en la espalda. Simplement permanece presente y respira. Esta ausencia intencional de retroalimentación social obliga a su cerebro a cambiar del modo analítico al modo sensorial. Desencadena. Respuesta parasimpática, el único estado en el que el cuerpo puede sentir profundamente seguro y al mismo tiempo ser sexualmente receptivo. Ahora llegamos al elemento más poderoso, el punto de anclaje. La mayoría de los hombres colocan naturalmente su mano en la parte superior de la espalda o los hombros de una mujer. Anatómicamente hablando, eso es el equivalente a la front-zone. Para crear una huella somática, tu mano dominante debe ubicarse más abajo, específicamente en el curva lumbar de su espalda baja. Esta zona es un punto biológico ideal. No es invasiva, pero sí profundamente íntima. Colocar una mano firme y cálida allí comunica apoyo y posesión al mismo tiempo. Es un gesto de dominio protector que el cerebro primario comprende y al que responde instintivamente. Condensemos esto en una directiva clara. Aquí está tu protocolo de impresión si no recuerda nada más. Recuerda esto, disminuya la velocidad, permanezca en silencio y coloque su mano en su espalda baja. Concéntrate en dominar esta secuencia.
En los casos prácticos que he examinado, est ponto de anclaje exacto el detal que las mujeres recuerdan repetidamente con sorpresa y curiosidad, incluso semana después de ocurrido el momento. Y déjame ser claro en algo. No se trata de aprender un truco. Se trata de aprender un idioma. El idioma de presencia masculina no verbal en una sociedad cada vez más desconectada. La capacidad de crear un momento de conexión profunda y silenciosa no solo es atractiva, es un don profundo. Refleja una confianza serena que permite a la mujer sentir protegida y deseada al mismo tiempo, una polaridad que reside en la esencia de una atracción poderosa. Tu acción comunica tu estado interno mucho más fuerte que tu palabra. Así que te invito a comprometerte con la acción intencional. Tipo listo en los comentarios a continuación, si está comprometido a comunicar desde un lugar de tranquila confianza. Si este marco le ha proporcionado una nueva perspectiva, no dejes de visitarlo pour suscribir botón para obtener más información científica sobre la conexión humana. Y, por último, comparte este video con un hombre que conozca que tenga buen corazón, pero cuya presencia física o no esté a la altura de la fuerza de su carácter. Hasta la próxima.